Estimados alumnos y alumnas, les saluda afectuosamente el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022, ¿no? Bien, ya entramos pues hasta nuestra segunda semana. En esta clase vamos a abordar el tema bases biológicas del comportamiento. Es decir, todo lo que nosotros realizamos, aprendemos, recordamos, nos enamoramos, todas las conductas tienen una explicación en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y la estructura básica de nuestro cuerpo que tiene que ver con nuestro comportamiento es el sistema nervioso. Es el sistema nervioso. ¿Ustedes sabían, chicos, que el cerebro es un laboratorio? Ahí produce sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de los químicos de la felicidad. ¿Qué nos trae felicidad? ¿Por qué nos ponemos contentos, alegres, ¿no? Se ha evidenciado y se ha demostrado que nuestro cerebro produce 4 tipos de neurotransmisores que nos dan felicidad, ¿no? Que nos dan alegría. Por ejemplo, la serotonina, ¿qué nos trae la serotonina? Calma, tranquilidad, paz. Eso es lo que nos trae la serotonina, calma, tranquilidad, paz. Ahora, yo no necesito que a mí me inyecten psicofármacos, ir al psiquiatra, ir al neurólogo que me inyecten para estar tranquilo, no estar ansioso, no estar estresado. Yo mismo puedo producir esos químicos, ¿no? Pero ¿cómo puedo producirlo? Con actividades, realizando actividades, ¿no? Por ejemplo, producir serotonina. Para producir serotonina, ¿qué tengo que hacer? Ser agradecido de la vida. Ser agradecido de la vida. No estar viendo la parte negativa, ¿no? Entonces, si yo me propongo ser agradecido en la vida, agradecer a mis padres, agradecer a Dios, si no creo en Dios, agradecer a la misma vida, ¿no? De estar sano, estar vivo, ¿no? Eh, Disfrutar de la naturaleza, ¿no? Eso puedo ayudar a mi cerebro a producir serotonina que me traiga paz, calma. La dopamina ¿qué hace en nosotros? Nos da euforia. O sea, estamos no alegres, sino estamos eufóricos, ¿no? Y tú lo notas en el brillo de los ojos, en el tono, en el timbre de voz, está eufórico, contento, alegre, ¿no? ¿Y cómo puedo producir dopamina? Duerme bien. ¿Tú no has notado que cuando una persona no duerme bien, ¿no? O sea, no duerme sus 7 horas diarias o tiene insomnio, ¿cómo amanece al día siguiente? Irritado, malhumorado, ¿no? O sea, no producir estos químicos son ladrones de nuestra felicidad, nos roban nuestra felicidad, ¿no? Entonces acá dormir bien, celebrar los logros diarios, actividad física, ¿no? Actividad física. La oxitocina también es otro neurotransmisor, otro químico de la felicidad. ¿Sabes quiénes son los que producen bastante oxitocina? Las mamás cuando dan a luz. Uf, o sea, la naturaleza es tan sabia que hace que la mamá esté en una actitud de conectarse con su bebé, conectarse, ¿no? Hacer una simbiosis con su bebé, porque está produciendo oxitocina, está lleno de amor, está llena de amor la mamá, ¿no? Eso es lo que hace ¿cómo producirla? Meditando. Abrazar a las personas, papá, te quiero, hermano, ¿no? Te extraño, ¿no? Hacer un acto de amor, un acto de generosidad, ¿no? Vincularte con la otra persona, vincularte con la otra persona. Sí, pues, ¿para qué le voy a expresar si ya sabe que lo quiero? No, mentira, abrázalo, abrázalo, dile que lo quieres. Estás produciendo oxitocina, ¿no? La endorfina. La endorfina, ¿sabes cuál es la función que tiene la endorfina? Cuando tú produces endorfina en tu cerebro, disminuyes el malestar, el cansancio. Y cuando uno produce endorfinas, cuando haces tú una actividad que a ti te produce placer, pasión hacerla. Por ejemplo, si a ti te gusta la música, pones la canción
que a ti te encanta, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Jesuralema, o Jesuralema, creo que es la canción, ¿no? La que está de moda, ¿no? O la bachata, o no sé. Y esa es una canción que a ti te gusta, uf, tú vuelas, vuelas. Tu cuerpo está produciendo endorfina, está produciendo endorfina. Las personas que tienen endorfina en su cuerpo y tienen una pasión, por ejemplo, por el deporte, pueden estar 4 horas, 5 horas haciendo deporte, no se cansan, no se cansan, ¿no? Tienen pasión por la lectura, por el dibujo, están horas, horas haciendo eso y no se cansan porque su cuerpo está produciendo endorfina, sienten pasión por eso. Tú no has visto esas, hay personas que se enamoran, pero hay personas que se enamoran apasionadamente, ¿no? Porque hay otros que sí se enamoran, pero bueno, no tanto, ¿no? Pero hay otras que se enamoran apasionadamente, ¿no? Son esas personas temperamentales de repente, ¿no? ¿Y tú cómo sabes que se ha enamorado apasionadamente, intensamente? Porque lo pones a prueba, ¿no? ¿Cómo así? A veces la chica le dice, ay, mi amor, espérame un ratito en la esquina de mi casa que ahorita salgo. Ahorita salgo, ya ha pasado media hora y no sale. Pero si ese pretendiente, si ese chico está bien enamorado, él va a estar bien parado como soldado espartano en la esquina de la casa de la chica. No va a sentir cansancio, de repente el sol, de repente el frío, la lluvia, no, él bien parado ahí. ¿Por qué? Porque está bien enamorado, ¿no? Su cuerpo y su cerebro está produciendo endorfinas, ¿no? Entonces, chicos, es bueno saber y conocer, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro. Con esta introducción ya vamos a nuestra clase que vamos a abordar el sistema nervioso, ¿no? Tanto el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema límbico y el concepto de plasticidad cerebral. Empezamos por definir qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el único sistema de todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo que logra captar información, procesarla y retransmitirla, ¿no? El sistema nervioso es el único que está interconectado con todos los demás sistemas, con el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema esquelético, con todos está interconectado, hasta con el sistema inmunológico, ¿no? Es decir, se sabe que esas personas que están padeciendo una enfermedad grave, seria, ¿no? O cáncer, por ejemplo, depende si esa persona es optimista o pesimista, ¿no? Las personas optimistas viven el doble de tiempo que las personas pesimistas, ¿no? ¿Por qué? Porque está interconectado el sistema nervioso con el sistema inmunológico. Ahora, entonces, el sistema nervioso procesa, conduce, integra información, gestiona respuestas en los diferentes órganos y sistemas para mantener la homeostasis, el equilibrio fisiológico, así como para que se emitan complejas respuestas adaptativas de sobrevivencia. La unidad básica del sistema nervioso es la neurona, ¿cierto? Es la célula básica. Nuestro cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, ¿no? 100.000 millones de neuronas. Ahora, las neuronas se comunican entre sí. Acá están viendo este dibujito, ¿no? Se comunican entre sí. Entre neurona y neurona no están juntas, no están pegadas. Hay un vacío, un espacio, ¿no? Ese es el espacio sináptico. Y las neuronas, al comunicarse con otras neuronas, lo hacen a través de un proceso que se llama sinapsis, ¿no? O sea, ¿qué es la sinapsis? Cuando las neuronas intercambian mensajeros químicos, intercambian lo que se llama los neurotransmisores. Y nuestro sistema nervioso tiene más de 50 neurotransmisores, han sido estudiados. Ya hemos hablado de 4, los neurotransmisores de la felicidad, pero hay muchos más también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas emocionales, trastornos de personalidad, psicosis,
Los psiquiatras recetan fármacos que son ricos en neurotransmisores, ¿no? Eh, Ahora, las neuronas en el sistema nervioso no están solas, ¿no? No están solas. Tienen una célula de apoyo que se les llama las glías o neuroglias, ¿no? Las glías no participan de la sinapsis, pero mantienen viva a la neurona, la hidratan, la alimentan. Y por cada neurona hay 50 glías. O sea, en el sistema nervioso tenemos más glías que neuronas, ¿no? Antiguamente se creía que con las neuronas que nacíamos, con esas no moríamos, pero ahora se ha descubierto que no, que sí hay nueva producción de neuronas, hay nueva producción. Se han encontrado, por ejemplo, en una estructura del cerebro que es el hipocampo, donde hay nuevas neuronas. Y eso ocurre cuando haces cosas nuevas, diferentes, cuando retas a tu cerebro, ¿no? Va produciendo nuevas neuronas. Clases de neuronas. Tenemos 3 clases de neuronas, ¿no? Ahí tenemos una que es la neurona sensorial o aferente, es la que recibe información, ¿no? Es la que recibe información. Por ejemplo, quieres saber si en una habitación, ¿no? Cómo está la iluminación, si está bien iluminada o no está bien iluminada. Entonces, y miras incluso el foco también, ¿no? Allí entra a tallar la neurona aferente a través de los receptores sensoriales, ¿no? Esa es la neurona aferente. Esa neurona aferente emite la información y la conduce, ¿no es cierto?, hasta el cerebro, la conduce en el cerebro. Allí hay otra neurona, otro tipo de neurona, que es la interneurona, o las neuronas internunciales se llama también, que son neuronas bisagra, ¿no? Las neuronas internunciales, que comunica la información entre la neurona aferente y la neurona eferente. Entonces, ¿tú qué cosa dices? Hay poca iluminación y el foco no está prendido. Entonces necesito prender ese foco para tener mejor iluminación. Cuando tú mueves tu brazo para presionar con tu dedo el interruptor, ya están las neuronas eferentes, ¿no? Están trabajando ahí. Ya recibieron la orden ya, ¿no? De presionar ese interruptor. Entonces, esos son los 3 tipos de neuronas que tiene el sistema nervioso, ¿no? Estos nombrecitos no es necesario que se lo aprendan, chicos, ¿no? No les va a venir porque ya es información muy especializada, ¿no? No es necesario. Solamente tienen que saber que existen 3 tipos de neuronas y esa es su función, nada más. Ahora, ¿cómo se divide el sistema nervioso? ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso? El sistema nervioso tiene 2 grandes estructuras, un sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Más o menos si hacemos una analogía con la computadora, el sistema nervioso central es donde se procesa toda la información. Ahí se procesa se interpreta los estímulos, se mandan las órdenes. Es como el CPU de una computadora, igualito como el CPU de una computadora. Es el sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema nervioso central tiene estas 2 estructuras, el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo tiene estas estructuras, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, y acá también faltó una estructura que eso lo vamos a ver también en la parte final, pero tienen que saber que está acá también el sistema límbico, también es parte del encéfalo, el sistema límbico, ¿no? Ya cuando veamos cada una de estas estructuras vamos a entrar en detalle, pero esto es para que se ubiquen ustedes, cómo está constituido el sistema nervioso. El sistema nervioso periférico es aquel que alimenta de información al sistema nervioso central, ¿no? O sea, el sistema nervioso central no entra en contacto con los estímulos del medio externo, luz, sonido, ¿no? Textura, no entra información el sistema nervioso central.
Quien sí tiene y entra información con esos estímulos del medio externo y también interno, cómo está mi corazón, cómo está mi pulmón, ¿no? Que estoy sintiendo hambre, esa información lo recibe a primera mano el sistema nervioso periférico, ¿no? Y lo alimenta al sistema nervioso central de esa información. El sistema nervioso periférico tenemos el somático, el autónomo vegetativo, y ya vamos a verlo en específico en qué consiste cada uno. Simplemente acá me interesa que ustedes se ubiquen para que no se pierda, ¿no? Después cuando vaya explicando cada una de esas estructuras. Entonces empezamos con el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central es el que procesa toda la información, ¿no? Del medio externo y del medio interno, ¿no? De ahí salen las órdenes también, de ahí salen las órdenes. El sistema nervioso central también regula algunas funciones automatizadas. Por ejemplo, estoy muy agitado, estoy ansioso, mi corazón late con fuerza, me palpita. Yo digo, voy a respirar mejor, para tranquilizarme, voy a respirar mejor. O sea, de ahí mandan las órdenes, de ahí salen las órdenes del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, ¿no? El sistema nervioso central tiene al encéfalo y tiene a la médula espinal, ¿no? El encéfalo. Y el encéfalo tiene al cerebro, al tronco encefálico, que es este tallo, hasta acá nomás, miren, ve, este tallo hasta acá, porque de acá ya sigue la médula, ¿no? Tiene al cerebelo, que es como especie de un arbolito, ¿no? El árbol de la vida, y tiene esta parte de acá que es el sistema límbico. Miren, chicos, esta es la parte del sistema límbico, que también lo vamos a ver en la parte final. Ese es el sistema límbico, que es un conjunto de estructuras. ¿Por qué le llaman sistema límbico? Porque bordea la parte interna del cerebro, lo bordea, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la principal estructura del sistema nervioso central. La principal estructura es el cerebro, ¿no? El cerebro tiene un peso aproximado de 1.350 gramos en el caso del hombre y 1.250 gramos en el caso de la mujer. ¿Por qué esta diferencia? Porque el cerebro tiene que tener siempre una proporción con la masa corporal. Siempre tiene que haber una proporción con la masa corporal. Y generalmente nosotros los varones tenemos más masa corporal. Por lo tanto, nuestro cerebro tiene que pesar un poquito más, ¿no? El cerebro está lleno de pliegues. Eso se le llaman circunvoluciones. Miren, estos son los pliegues. ¿Se dan cuenta? Estos son los pliegues. Circunvoluciones. Son como especie de intestinos apegados, apretados, ¿no? El cerebro, su color es un color gris medio oscuro, así es el color del cerebro, gris oscuro, ¿no? La textura es rugosa, mantecosa. Ustedes conocen el queso, especialmente el queso cajamarquino, cuando tocan ese rugoso, mantecoso. Así, igualito es el cerebro, ¿no? Pero claro, no es tan rico como el queso cajamarquino, lógicamente, ¿no? El cerebro es insípido, no tiene sabor. Pero claro, ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo dice usted? ¿Lo ha probado? ¿No? Bueno, yo tengo que confesarte que sí he probado un cerebro. No es que me lo haya comido, ¿ah? No, 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 no. Pero sí lo he saboreado. ¿Cómo así? Lo que pasa, chicos, que nosotros, cuando hemos sido estudiantes de psicología, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar un cerebro en vivo, tenemos que llevar un cerebro en vivo. Nosotros no vamos a estudiar al cerebro en la figurita de Huascarán, Navarrete, ¿no? En figurita no vamos a estudiar el cerebro, tenemos que conocerlo, cómo es el cerebro. Y bueno, cuando yo estudiaba hace años no había convenio de las universidades, pues con las morgues, no había convenio. Cada alumno tenía que llevar su cerebro, ir al mercado negro y comprar su cerebro ahí, pues, ¿no es cierto? En el mercado. Y me acuerdo que yo lo compré en el mercado central. En el mercado central dice que encuentras de todo, ¿no? Y bueno, llevé mi cerebro y con
el neurólogo que nos enseñaba a nosotros, el doctor Altamirano, trabajaba en el hospital especialista en enfermedades neurológicas. Ese hospital especialista en enfermedades neurológicas es el hospital que queda en barrios altos, ¿no? En barrios altos, el Mogrovejo, es el hospital Mogrovejo. Ahí te interesa el cerebro, quieres ver cerebros, hay como 2000 cerebros en exposición, tiene un museo de cerebros. Cerebros con Alzheimer, con Parkinson, microcefálicos, macrocefálicos, cantidad tienes. Y bueno, llevé el cerebro ahí y esa clase de neuroanatomía comenzamos a seccionar el cerebro, a cortarlo en pedacitos y comenzó a explicarnos cada una de las partecitas. Chicos, no les miento que a través o por esa experiencia de conocer el cerebro y sus explicaciones, se me quitaron muchas ideas que antes yo tenía del espíritu, el fantasma, el muerto. Mentira. Todo lo que hace el ser humano está en el cerebro. El cerebro es una maravilla. Todo está ahí. Y nos falta explicar más todavía. Entonces se me quitaron esas ideas metafísicas, espiritistas, ¿no? El alma, que la otra vida. Bien, entonces ahí comencé a conocer todas las partes. ¿Y qué pasó? Terminó la clase, el profesor se fue, mis compañeros se fueron y me quedé a solas con ese cerebro, ¿no? Yo estaba extasiado de mirar ese cerebro. Lo miraba y parecía que el cerebro me miraba a mí. Y en ese momento, muchacho, pues, ¿no? 19 años, yo decía, ¿a qué sabrá el cerebro? ¿Cuál es el sabor del cerebro? Me hice esa pregunta científica. Es una pregunta científica, porque no lo había leído, ¿no? Entonces, vamos a probar, dijo. Ahí está, científico, a experimentar. Siempre el científico tiene que experimentar, ¿no? Vamos a probar. ¿Qué cosa hice? Con el dedo froté el dorso de ese cerebro, lo froté y después, y cuando lo sentí, dije, este no sabe a nada, no sabe a nada. ¿No será que es por mi dedo? Mejor hay que probarlo directamente. ¿Y qué cosa hice? Miren cómo fue. No tenía asco, no tenía miedo en la lengua, ¿eh? Y pasarle en el dorso del cerebro, ¿no? Y efectivamente, el cerebro tenía un sabor a caucho, a jeve, no sabía nada. Ya después leí que el cerebro es insípido, ¿no? Y no tiene tampoco dolor. O sea, te pueden hacer una operación a tajo partido en el cerebro y no sientes dolor. No sientes dolor. O sea, ahí no están las células sensitivas del dolor, ¿no? Bien, pues chicos, entonces, el cerebro tiene una corteza, una corteza. ¿Qué cosa es una capita? ¿Cómo se le llama? La meninges. Es una capita protectora, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que cuando las mamás tienen sus niños con altas fiebres, ya está llegando a 40 grados, se desespera? ¿Por qué? Porque esas fiebres altas inflaman la meninges y la lesionan. Y si se lesiona la meninges, vienen las convulsiones y esos niños pueden quedar producto de esas fiebres altas, sordos, ciegos, cojos, ¿no? Porque se lesiona el cerebro, ¿no? La meninges es una membrana protectora del cerebro, ¿no? Entonces, miren chicos, esa corteza que cubre todos los pliegues del cerebro, ¿no? Es extensa. Si tú pudieras sacar toda esa corteza, la extiendes parejito, en línea horizontal, dice que puede cubrir un área de 22 metros cuadrados. O sea, es bien larga. Sino que lo que pasa es que las circunvoluciones están bien metidas para adentro. O sea, esa circunvolución, acá estás viendo, ¿sabes qué cantidad de todas las circunvoluciones que tiene el cerebro? Acá estás viendo solamente una tercera parte. Las dos terceras partes de las circunvoluciones están metidas adentro, están adentro. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, seguimos con el cerebro. Al cerebro se le puede estudiar de dos maneras. Hay dos maneras de estudiar al cerebro. Una puede ser a través de hemisferios cerebrales y la otra puede ser a través de los lóbulos corticales. Hay dos maneras. Empezamos primero por los hemisferios cerebrales. Mira, tú agarras un cerebro, partes el cráneo por la mitad, lo abres y vas a encontrar dos cerebros, dos cerebros.
que parecen igualito, tienen la misma estructura, la misma textura, ¿no? Y estos dos cerebros no están totalmente separados. En medio tienen como un puente que se llama el cuerpo calloso, que une ambos hemisferios. Y yo te quiero explicar que la presencia de estos dos hemisferios permiten entender y comprender lo que muchas personas intuitivamente han comentado, ¿no? ¿Qué les pasa? Algunas personas dicen, parece que dentro de mí habitaran dos personas. A veces me pongo muy lógico, muy racional, muy rígido, y otras veces me pongo muy cariñoso, muy afectuoso, ingenuo, hasta me engañan. Me agarraron en mis 5 minutos de sonso, me agarraron y me estafaron, ¿no? Hay gente que habla así, ¿no? Que les pasa esas experiencias, ¿no? Que no sé, creo que son los hindús, hablan del yin y del yang, ¿no? ¿No? Que tenemos el yin y el yang dentro de nosotros. Y eso se explica básicamente porque nosotros, producto de estos dos hemisferios, tenemos dos tipos de mente, chicos. Hay dos tipos. Es un neurólogo famoso que se llamó Perry, ¿no? Así se llamó. Y él ganó el premio Nobel de Medicina el año 81 por este descubrimiento. Dice que el hemisferio izquierdo procesa de una manera y el hemisferio derecho de otra manera. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, ¿qué es lo que hace? El hemisferio izquierdo hace un razonamiento lógico, matemático. Eso es lo que hace el hemisferio izquierdo, un razonamiento. O sea, cuando tengo que entender, por ejemplo, cursos de física, química, ¿no? Psicología, geografía, tengo que analizar, razonar sobre eso, hemisferio izquierdo. Ahí toma la batuta, toma el rol rector. No se pelean esos dos hemisferios, no se pelean. Ya, eso te toca a ti, esa es tu responsabilidad, le dirá el uno al otro, ¿no? En cambio, el hemisferio derecho es el hemisferio de la intuición, la corazonada. Presiento que una pregunta sobre hemisferios me va a venir en el examen. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No lo sé, no lo sé, pero sé que una pregunta, intuyo, hoy va a haber temblor. ¿Cómo ha llegado? No sé, pero va a haber temblor. ¿Quién está trabajando? Te está dando esa información. El hemisferio derecho. El hemisferio derecho, ¿no? Te está dando esa información, ¿no? Tú no has visto algunas personas que cuando le presentan a otra, inmediatamente, a veces sin conocerlo, sin cruzar una palabra, no me cae bien, no me inspira confianza. No, de verdad que no. Oye, pero trátalo siquiera. Habla un rato con él. ¿Cómo vas a decir eso? Que te cae antipático, ¿no? ¿Quién te está dando esa información? El hemisferio derecho. Tiene que ver con la intuición, ¿no? Justamente por estas capacidades es que al hemisferio derecho le han llamado el hemisferio femenino, ¿no? Este es el hemisferio femenino, porque las mujeres en su mayoría tienen más desarrolladas estas capacidades, son más intuitivas las mujeres que nosotros los varones. Las mujeres, dice, te escanean de pies a cabeza y en 30 segundos ya tienen una radiografía tuya, ya saben de tus intenciones, ¿no? Y hay mujeres incluso que son más expertas en este tema, no solamente tienen una radiografía tuya, sino tienen una tomografía axial computarizada de ti, ¿no? En cambio nosotros, los varones, que tenemos más desarrollado en este aspecto, por eso se le llama el hemisferio, ¿no? Del hombre, ¿no? El hemisferio masculino, el hemisferio izquierdo, nosotros esas cosas no los vemos o no los queremos ver, ¿no? O sea, hasta somos torpes para esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una amiga que está en problemas, sabemos que está en problemas, vamos a visitarla y le encontramos llorando. Y le preguntamos, ¿qué? ¿Estás llorando? La amiga está que bota borbotones de lágrimas y todavía le preguntamos si es que está llorando. O sea, en estos aspectos los varones somos un poquito torpes, en eso tenemos que reconocerlo.
¿Qué otro aspecto? El hemisferio izquierdo procesa todo lo que tenga que ver lenguaje hablado, escrito, todo lo que sea el aspecto lingüístico, ¿no? Tengo que leer, tengo que entender una conversación. Hemisferio izquierdo, al toque, el rol rector. En cambio, el hemisferio derecho tiene que ver con la imaginación, ¿no? Tiene que ver con la imaginación, con crear, producir, ¿no? Y tiene que ver con el lenguaje no verbal, lenguaje no verbal, no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? El lenguaje de los gestos, lenguaje de los gestos, de los rasgos, o sea, de las posturas. Por ejemplo, tú cuando te acercas a una persona, sin que esa persona hable, tú ya sabes si esa persona te va a recibir bien o te va a recibir mal. Simplemente mira su gesto, mira su postura. ¿Cómo está, no? ¿Cómo está? Ya sabes, ¿no? ¿Quién procesa esa información? El hemisferio derecho. Si tú estás conversando y por ahí tu compañero en esa conversación de amigos te guiña el ojo, ya tú entendiste. Te está diciendo de repente, cállate, no digas tonterías, ¿no? O no compliques la cosa, ¿no? Cállate, ¿no? Tú lo interpretaste. Cuando el alumno sale del examen y su compañero le pregunta, ¿cómo saliste en el examen? Y el alumno dice, tú ya lo interpretaste, ya lo interpretaste. ¿Quién crees que ha interpretado ese gesto? ¿El hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho? El hemisferio derecho. Todo lo que sea lenguaje no verbal, ¿no? Pero trabajan sincronizadamente, chicos, no trabajan cada uno por su cuenta. Hacen labores de especialización, sí, pero sincronizadamente. Por ejemplo, cuando un amigo te dice, oye Carlitos, oye Rosita, préstame tu cuaderno de física con los 10 ejercicios resueltos. El hemisferio izquierdo, ¿qué procesa? Lenguaje verbal. ¿Qué me está diciendo? Que le preste un cuaderno. ¿De qué curso? De química, ¿no? De biología, ¿no? De física. Me está diciendo de física. De ese cuaderno. Muy bien, ¿no? Y los 10 ejercicios resueltos. Esa es la información que te está dando el hemisferio izquierdo. En cambio, el hemisferio derecho se fija en el lenguaje no verbal. ¿Cómo me está diciendo que yo le preste el cuaderno? ¿Qué tono de voz está empleando? ¿Una voz imperativa de orden? ¿Me está ordenando? ¿O me está pidiendo por favor con ese timbre, con ese tono de voz? La mirada, esa mirada es penetrante, de autosuficiencia, ¿no? Esa información, dices, no, me está imponiendo que yo le preste. No le voy a prestar, no le voy a prestar, ¿no? Entonces, esa es la labor que está haciendo el hemisferio derecho. Procesa información que tenga que ver con el lenguaje no verbal, ¿no? Pues eso se llama el lenguaje prosódico. ¿Cuál es el lenguaje prosódico? El lenguaje de los silencios, de las pausas, de los timbres de voz, tono de voz, volumen de voz. Ese es el lenguaje prosódico, ¿no? Que es bien importante también. A veces uno más se percata en este tipo de lenguaje que en el contenido de las palabras, ¿no? Bien, entonces, lenguaje escrito, ya sabemos, lingüístico, ¿no? El hemisferio derecho, artístico. Cuando tú escuchas una canción, una melodía, o aprecias un dibujo, una pintura, hemisferio derecho. Ya, entonces, habilidad científica, ¿no? Hemisferio izquierdo. Por eso le hablan que el hemisferio izquierdo es el hemisferio científico y el hemisferio derecho, el hemisferio artístico, ¿no? Habilidad numérica, ¿no? Percepción tridimensional, ¿no? Efectivamente, el hemisferio derecho tiene que ver con interpretar rostros, imágenes, ¿no? Volúmenes, ¿no? El hemisferio izquierdo controla todo el hemicuerpo derecho, ¿no? Mi hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho, ¿no? Y el hemisferio derecho controla todo el hemicuerpo izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos vías cruzadas, ¿no? Tenemos vías cruzadas. Otro dato importante es que el hemisferio izquierdo, chicos, procesa información de manera secuencial. A ver qué pasó por acá. Ahí está.
secuencial. Así procesa el hemisferio derecho, de manera secuencial. En cambio, el hemisferio derecho procesa información de manera paralela, simultánea. ¿Cómo debo entender yo esto? Que al hemisferio izquierdo le gusta trabajar paso a paso, una sola cosa a la vez. Por ejemplo, cuando termine mi clase el día de hoy, ¿qué voy a hacer hoy día en la tarde? Primero me pongo a almorzar, ¿no? Después descanso unos 5 minutos, cojo este cuaderno o este libro, después hago esto, después... Así, le gusta así trabajar al hemisferio izquierdo, paso a paso, una sola cosa a la vez. En cambio, el hemisferio derecho, no. Al hemisferio derecho le gusta trabajar de manera simultánea, ¿no? Paralela. O sea, me pongo a conversar con mi amigo y mientras estoy conversando con mi amigo, estoy con mi oído parado, qué cosas están diciendo al fondo. O estoy con el rabillo del ojo mirando ahí al fondo, ¿no? O sea, ese es trabajar de manera paralela, simultánea, ¿no? ¿Y quién hace eso? El hemisferio derecho. El hemisferio derecho. Y una vez más, en este detalle se ha comprobado que el hemisferio derecho es el hemisferio femenino y el hemisferio izquierdo el masculino, porque las mujeres en este aspecto tienen más desarrolladas esas facultades. Las mujeres, a diferencia de los varones, procesan información simultánea, paralela, con más facilidad. Ellas pueden estar viendo una película, pueden estar conversando y estar bien y haciendo otras cosas. Están mirando la película y están de repente allí escribiendo, ¿no? Están viendo la película y están escuchando una canción también. O están mirando una película y ya están hablando. Oye, mira, ve, él se va a quedar con ella, al final se va a quedar con ella, te acordarás de mí, ¿no? Así, les gusta trabajar paralelamente. En cambio, nosotros los varones somos más rígidos, más parametrados. Estamos viendo la película, nos quieren interrumpir para conversar. ¿Qué decimos? Oye, no molestes, deja mirar, porque somos así rígidos, parametrados. A nosotros en una conversación nos gusta respetar turnos, secuencias, ¿no? Si estamos conversando con alguien, con un interlocutor, quiere hablar otro, un momentito. Primero que él termine de hablar y después hablas tú. Así somos rígidos, parametrados, los varones. En cambio, dice, cuando se reúnen 5 o 6 mujeres, ¿qué ocurre ahí? Las 5 quieren hablar. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre tienen algo que decir sobre cualquier tema. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que las 5 se entienden, ¿no? Entonces, porque pueden, ¿no? Procesar información de manera paralela. Ahora, pero también hay que reconocer, chicos, que la exclusividad del desarrollo del hemisferio derecho no la tienen las mujeres, porque también habemos algunos varones que tenemos desarrollado nuestro hemisferio derecho, ¿no? No han visto, a ver, ¿quién corta mejor el cabello? ¿Mm? ¿Quiénes son los mejores cosmetólogos? ¿No? Sí, hay personas, varones que somos más afectuosos, más sensibles también, ¿no? Más intuitivos, ¿no? Entonces, la idea, chicos, es que tanto hombres y como mujeres desarrollen ambos hemisferios, que no esté, o sea, yo no sea un hombre rígido, duro, inexpresivo, que cuando tengo una emoción dentro de mí, me la reprimo, ¿no? No, eso es de cobardes. No, yo tengo que ser así, ¿no? Hemisferio quiero, así tengo, ¿no? Entonces, no, hay que balancear, ¿no? Estos dos hemisferios. Y eso es salud, eso es salud. Bien, seguimos. Ahora, a ver, vamos a ver las preguntas, cómo están. Hay que recibir siempre retroalimentación, ¿no dicen? Eh, Sal a gusto, bueno. eh, ya, de lo que estaba probando, con sal a gusto estaba bien, Guido Barrienta. Si el cerebro es gris y el dibujo es rosado. Así puede ser que es bien difícil. Lenguaje corporal, sí, Alondra, efectivamente, el hemisferio derecho tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? Es el de los artistas, Paola, ¿no? Muy bien. Entonces estamos bien con la retroalimentación.
Ahora, esto es otra manera de estudiar al cerebro. Esta manera de estudiar al cerebro es ya por lóbulos corticales, lóbulos y áreas corticales. Miren, chicos, al cerebro ya está cartografiado, ya está cartografiado, ya lo han mapeado al cerebro. ¿Quién lo mapeó? Brodmann, un neurólogo famoso. Y ha encontrado más de 52 estructuras en el cerebro. A nosotros no nos interesa conocer las 52 estructuras. Esos son para los que estudian medicina. A nosotros nos interesa solamente identificar ciertas estructuras de esas 52, ¿no? Y saber qué función tienen, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Entonces, vamos a hablar solamente de algunas estructuras. Pero primero quiero que ustedes se ubiquen. Miren, el cerebro tiene 3 fisuras importantes. Esta que ustedes ven acá arriba, yo la voy a señalar con rojo. Esta de acá, esta se llama una cisura, un surco. ¿Cómo se llama esa cisura, ese surco? Acá está, miren, ¿ve? La cisura de Rolando. O cisura central también se le llama, ¿no? Esa es una cisura. La otra cisura es esta cisura de acá, miren, este surco de acá, ¿ve? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ay, se me fue Ahí está. Esta es la cisura de Silvio, acá está, ¿ve? La cisura de Silvio. O cisura lateral, ¿ya? Y esta de acá también es otra cisura, otro surco. Miren de acá. Acá tienen otra cisura. Se llama cisura externa o perpendicular también. Con estas 3 fisuras, como ustedes pueden ver, al cerebro se le ha dividido en 4 lóbulos. Un lóbulo es como una protuberancia, se nota, se nota. Es como decir el lóbulo de la oreja, protuberancia, se nota. Tenemos el lóbulo frontal, que es la parte de la frente, esta parte de acá, lóbulo frontal. El lóbulo parietal, que es la parte del techo de la cabeza. Este es el lóbulo parietal, acá. Acá tenemos el lóbulo temporal, que es esta parte de acá, al costado de la cabeza, este es temporal. Y este es el lóbulo occipital, que es la base del cráneo, acá. Este es el lóbulo occipital, ¿no? Y cada lóbulo tiene sus funciones, y dentro de cada lóbulo hay estructuras importantes. Empecemos con el lóbulo frontal, miren chicos, con el lóbulo frontal. Vamos a utilizar otro color para que se pueda visualizar. Miren, adyacente a la cisura de Rolando, pero para el lado frontal, esta parte de acá, ¿no? Es el área motora o área motriz, se le llama, ¿no? ¿Y de qué se encarga? De controlar los movimientos voluntarios. Movimientos voluntarios. Por ejemplo, cuando yo me cojo el mentón, de ahí están saliendo las órdenes del área motriz. Cuando yo levanto una pierna, de ahí están saliendo las órdenes. Y esta área motriz tiene una distribución somatotópica. ¿Qué significa? Que es como si un hombrecito estuviera echado ahí. Hay como un hombrecito echado, ¿no? Si, por ejemplo, se ha demostrado ya que si se lesiona este segmento del área motora o motriz, acá se lesiona, la persona pierde la facultad de mover su pierna derecha. Si se lesiona este segmento del área motora, pierde la facultad de mover su brazo derecho, ¿ya? Cada segmento controla una parte de nuestro cuerpo. Eso es una distribución somatotópica. Luego acá tenemos otra área, ¿no? ¿Cuál es? Esta parte de acá, es el área de Broca, esta parte de acá, Broca. ¿De qué se encarga? Del lenguaje articulado, lenguaje expresivo. En mi caso, por ejemplo, yo que estoy hablando, mi área de Broca está activa. Mi área de Broca está, lenguaje expresivo. Es Broca, lenguaje expresivo. Acá también hay una área, esta área de acá es la área de Exner, esta parte de acá. ¿De qué se encarga? Se encarga del movimiento oculomotor de la escritura para escribir textos, ¿no? Ese es Exner, ¿no? Y lo más importante del área frontal, o lóbulo frontal, chicos, esta parte que ustedes ven acá, chicos, miren que es la parte más pronunciada del lóbulo frontal, toda esta parte de acá, ¿ve? Miren, toda esta parte de acá.
Toda esta parte de acá es el área prefrontal, no está acá, prefrontal. Es esta parte de aquí, es el área más evolucionada que tenemos nosotros. ¿De qué se encarga el área prefrontal? De las funciones psicológicas superiores. Razonar, pensar, ¿no? Planificar nuestras tareas. Lo hacemos acá, ¿no? Acá también integramos nuestra personalidad. ¿Quién soy yo? Esa reflexión, ¿quién soy yo? Y la respuesta que doy a eso, lo hago acá. La evaluación ética de mi comportamiento. ¿Estoy estudiando a conciencia o no estoy estudiando a conciencia? Esa evaluación ética lo hago acá. Por eso que al área prefrontal se le ha llamado el órgano de la civilización. El Homo sapiens se diferencia de las demás especies porque tiene lóbulo prefrontal. El mono es el segundo más evolucionado, no tiene área prefrontal. Su cerebro es así, chato, plano, miren, así es su cerebro, chato, plano. Chato, plano. Nosotros tenemos área prefrontal, ¿no? Y nuestro cerebro está desarrollándose de manera cefalocaudal, de abajo hacia arriba, así se está desarrollando. Ustedes dirán que tenemos un cerebro, no, tenemos tres tipos de cerebro. Tres tipos de cerebro. El primer cerebro que ha aparecido en la evolución filogenética es el cerebro reptiliano, que es el tronco encefálico, que ya lo hemos visto, ¿no? Y lo vamos a ver. Tronco encefálico. Encima del tronco encefálico, el sistema límbico, un segundo cerebro, ¿no? Y luego viene la corteza cerebral, ¿no? Que tenemos todos los primates, los primates. Y encima el área prefrontal, Homo sapiens, solamente Homo sapiens, ¿no? Y vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir evolucionando. Y acá, de aquí, de repente a 1000 años, 2000 años, nos va a salir un chichón acá, ¿no? Porque estamos evolucionando. Bien, seguimos entonces. En el lóbulo temporal, ¿no? ¿Cuál es la función del lóbulo temporal? Lóbulo temporal procesa todo lo que es la memoria, pero la memoria semántica. O sea, cuando yo recuerdo, por ejemplo, cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo, lo guardo acá en el lóbulo temporal. El día que descubrieron América, también lo guardo acá. Funciones nésicas, memoria. Percepción auditiva. Se cae un objeto, yo digo, lo que se ha caído es una moneda, una llave. Eso lo hace el lóbulo temporal, percepción auditiva, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con motivaciones básicas también. Dentro del lóbulo temporal hay una área importantísima, que es esta parte de acá, miren chicos. Es el área de Wernicke, acá. ¿Y de qué se encarga Wernicke? Del lenguaje comprensivo. Ustedes que me están escuchando y entendiendo lo que yo les estoy explicando, en ustedes está trabajando Wernicke, lenguaje comprensivo, ¿no? Lenguaje comprensivo. En mi caso es Broca, porque yo estoy articulando el lenguaje, ¿no? Entonces, esa es básicamente, ¿no? La función que tiene el lóbulo temporal. Lóbulo parietal, adyacente a la cisura de Rolando, hay un área que se llama el área sensitiva, ¿no? El área sensitiva, que es esta parte de acá, miren, ¿ve? Esta parte de acá. Y también tiene una distribución somatotópica, es como si un hombrecito imaginario estuviera echado ahí, ¿no? Un hombrecito imaginario estuviera echado ahí. Pero para las sensaciones, es decir, que si se lesiona esta partecita de acá, la persona pierde la sensibilidad de la pierna derecha. Si se lesiona acá, pierde la sensibilidad del brazo izquierdo, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Saben cómo esto ya se ha demostrado producto de los heridos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados llegaban a los hospitales, ¿no es cierto?, con balas alojadas en el cerebro, ¿no? Y habían estudiado esto, ¿no? Por eso que a esta área también se le llama homúnculo de Penfield. Penfield lo descubrió el neurólogo Penfield.
sensorial, homúnculo de Penfield sensorial. Y a este también se le llama homúnculo, pero este es homúnculo de Penfield motor, ¿no? Motor. Acá en el lóbulo parietal también sabes que se procesa el esquema corporal. ¿Cómo me veo? Delgado, gordo, flaco. El esquema corporal, la temperatura, siento que hace mucha calor, lo proceso en el lóbulo temporal, ¿no? Acá en el lóbulo temporal hay un área, miren chicos, acá está, este es el área. Este es el área de Dejerine. Dejerine. ¿De qué se encarga? Se encarga de la comprensión de textos, ¿no? Comprensión de texto. Cuando me pongo a leer mi cuadernillo, mi libro, ahí está trabajando Dejerine. ¿Ven? Dejerine, ¿no? Comprensión de textos. A ver, vamos a ver si van entendiendo. ¿Alguna inquietud, chicos? A ver, quiero ver. Ya, acá dice Yamile de Rolando. ¿Qué significa entonces Yamile cuando dices de Rolando? A ver, Lisbeth dice profesor y Kusmabi. ¿A qué te refieres con Kusmabi, Lisbeth? No, Lisbeth, comprensión de la palabra escrita es área de Decherine, ¿no? Así se le llama, ¿no? Comprensión, todo lo que sea textos, ¿no? Todo lo que sea textos, inmediatamente, este es el área encargada, especializada en eso, ¿no? En esa función, ¿no? Básicamente, estos puntos sí tienen que estar bien claros, ¿no? ¿No? Aquí dice Alondra, profe, la fisura del lóbulo occipital. Ah, ya, esta de acá, Alondra, es cisura externa o perpendicular, así se le llama, cisura externa o perpendicular, ¿no? Ya. Bien, entonces seguimos, para que no... Entonces, a ustedes cuando estén en el examen les van a venir preguntas, ¿no? Le van a venir preguntas más o menos así, ¿no? Cuando, por decir, un locutor de radio está dando un mensaje y el oyente, ¿no? El radio escucha, entiende lo que dice ese locutor, qué área del cerebro está comprometida en ese proceso, ¿no? Ya, así una pregunta, tipo, ¿no? Aplicativas, ¿no? Ya, ustedes tienen que decir ahí, pues, muy bien, Carla, de Warnecke, Warnecke. Así dice que se pronuncia, Warnecke, porque es un alemán, ¿no? Warnecke. Muy bien, así le van a venir las preguntas. O sea, ese es los puntos centrales acá, ¿no? Que ustedes tienen que, con función del lóbulo cortical, frontal, parietal, temporal, occipital, y la ubicación y función de las áreas corticales. ¿Bien? Miren, acá está de manera más precisa la corteza sensorial y la corteza motora, el homúnculo de Penfield sensitivo. Miren cómo este segmento del área sensorial, ¿no? Controla, por ejemplo, el brazo, ¿no? Controla el brazo. Acá controla la mano, ¿no? No sé si ustedes, chicos, han escuchado esas experiencias del miembro fantasma, las sensaciones del miembro fantasma. Personas que ya han sido amputadas el brazo, la pierna. Sin embargo, pasan años y ellos tienen la sensación que les está picando el brazo. Ay, me está picando el brazo, ¿no? Y ya no tienen brazo. ¿Dónde cree que se procesa? ¿No? En el área somatosensorial del lóbulo parietal, ahí se procesa. Está acá en el cerebro. Ahí están registradas esas antiguas experiencias. Pese a que ya no tienes, ya la persona no tiene el brazo, ¿no? Esas son las sensaciones del miembro fantasma que hablan, ¿no es cierto? ¿No? Y acá tenemos el área motora, ¿no? El área motora. Igual, también una distribución somatotópica, ¿no? Distribución somatotópica para cada segmento de nuestro cuerpo, ¿no?
¿Se dan cuenta? Ya. Luego tenemos el cerebelo. El cerebelo está acá, miren, acá lo están viendo, el cerebelo está en la base del cerebro. Se le conoce como el árbol de la vida. ¿De qué se encarga el cerebelo? Se encarga de dos funciones bien importantes. Te da el tono, el tono muscular, ¿no? O sea, por ejemplo, tú quieres levantar una silla o una mesa para que ese músculo esté duro, ¿no? ¿Quién te da esa fuerza, esa energía? El cerebelo, el tono muscular, ¿no? Te permite que tus movimientos sean coordinados, armoniosos, que sean coordinados, armoniosos. Por ejemplo, cuando tú quieres coger un lapicero que está en la mesa, tú te vas directamente al lapicero, tú no te vas al costado del lapicero. Si tu cerebelo estuviera dañado, ahí tu cuerpo sería una gelatina, una gelatina. Incluso vas a coger un objeto, te vas para otro lado, te vas para otro lado. O sea, el cerebelo te da armonía, precisión en los movimientos, te da el tono, ¿no? Eso es lo que hace el cerebelo. O sea, una muy buena coordinación, ¿no? Y el cerebelo te da el equilibrio, lógicamente, ¿no? Párate un pie, ahí está el cerebelo. El cerebelo te está poniendo en un solo pie, ¿no? Esas son las funciones. Entonces, acá dice, cuando se produce daño, los movimientos son descoordinados, lógicamente espasmódicos, dificultad para aprender secuencia de movimientos tiene, ¿no? El, el cerebelo, ¿no? El tronco encefálico, es esta parte de acá, miren chicos, de acá, toda esta parte de acá es tronco, o tallo cerebral también se le llama, ¿no? Tronco encefálico o tallo cerebral, ¿no? Hasta acá nada más. Porque de acá ya es la médula, esta parte de acá sí ya es médula, médula espinal, hasta acá nomás el tronco, o tallo cerebral. Este también se le conoce como el cerebro reptiliano, cerebro de los reptiles, porque compartimos este cerebro con los reptiles, ¿no? Con las culebras, los cocodrilos. Y el cerebro reptiliano, el tallo cerebral, asume funciones básicas, tiene que ver con la sobrevivencia, básicamente, con la sobrevivencia. El cerebro, el tronco encefálico se plantea preguntas, ¿no? Cuando está frente a otro animal, o yo te como o tú me comes, ¿no? Así, ¿no? Son ese tipo de preguntas de sobrevivencia, ¿no? ¿No? Este, el tronco encefálico tiene que ver con funciones básicas como respiración, deglución, pasar alimentos, ¿no? Pasar alimentos. Eso lo hace el tronco encefálico, ¿no? Los ritmos circadianos, el corazón, también todo eso va controlando el tronco encefálico. Y el tronco encefálico tiene que ver con el reflejo de orientación. Un ruido a tu espalda, volteas inmediatamente, ¿no? Eso también hace el tronco encefálico, ¿no? Y el tronco encefálico tiene estas estructuras, miren chicos, tiene tres estructuras, ¿no? El mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, que es esta parte de acá de adelante, ¿no? Luego tiene el puente, ¿no? Que es la parte de en medio, y tiene el bulbo raquídeo, que es esta parte de acá. Este es el bulbo raquídeo, que ya está colindando con quién, con la médula, ¿no? Ese es el tronco encefálico, cerebro reptiliano, ¿no? Dice que cuando, por ejemplo, las personas que están en un estado pasional intenso, ¿no? Un estado pasional muy intenso, se desconectan del cerebro y solamente entra el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico. Y a veces los crímenes más horrendos que comete una persona, mutilamiento, por ejemplo, cercenamiento de cuerpos, o sea, el crimen más horrendo pasional es porque esa persona solamente trabaja con su tronco encefálico, ¿no? El cerebro está desconectado, ¿no? Está desconectado totalmente. En el tronco encefálico hay un sistema que se llama la formación reticular, ¿no? Acá lo vemos. Del tronco encefálico hay proyecciones nerviosas que conectan el tronco encefálico con la corteza cerebral. ¿Ven? ¿Ya están viendo ahí? ¿No? ¿Y qué es la formación reticular? Es aquella que se encarga de controlar los ciclos de sueño y vigilia. Sueño y vigilia. Por ejemplo, tú tienes una hora que te despiertas, 6 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Qué pasa? El tronco encefálico manda descargas eléctricas. ¿A dónde? A la corteza.
Y tú estando durmiendo, entras en un estado de somnolencia, después despiertas, estás consciente y después te pones lúcido, ¿no? Te pones lúcido. Eso es lo que hace la formación reticular. Activa la corteza, activa la corteza, le da tono a la corteza para que tú te pongas a pensar, a reflexionar, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya son las 12, 1 de la mañana, ¿no? Y el sueño te vence, porque ese es tu hábito ya, dormir a esa hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De la corteza comienza a desactivarse ya los foquitos, como se dice, ¿no? Y la persona queda en un estado de somnolencia, ¿no? Un estado de somnolencia, ¿no? Y se duerme. Pero también ocurre que pueden ser la 1 de la mañana, tú estás estudiando, te quieres dormir, el cansancio te vence, pero tú dices, tengo que estudiar, tengo examen, en horas tengo examen, y no me puedo dormir, y este examen es importante. Entonces, la corteza cerebral manda órdenes al tronco encefálico, esto es ya en sentido inverso, manda órdenes, sentido inverso. Tienes que estar activo, es como si la corteza cerebral al tronco encefálico le diera un par de bofetadas así, ¿no? Esta es la vía descendente, ¿no? De la formación reticular. Hay una vía ascendente del tronco encefálico a la corteza cerebral, ¿no? Y una vía descendente, ¿no? Por eso que es importante, por ejemplo, que las personas mediten. ¿Por qué? Porque ahí se utiliza la vía descendente de la corteza cerebral al tronco encefálico. ¿Para qué? Para que tu respiración se haga más lenta, para que tus latidos se hagan más lentos, ¿no? Ahí está la meditación, utiliza la vía descendente de la corteza cerebral, ¿no? Cuando se lesiona el tronco encefálico, se lesiona esto, ¿qué pasa? Entonces la persona entra en estado de coma. La persona ya no está lúcida, la persona puede comer, no deglute, la persona no respira, hay que ponerle un respirador artificial, porque esas funciones las hace el tronco encefálico y está lesionado, ¿no? Había un músico famoso argentino, Cerati, que estuvo 4 años en estado de coma, ¿no? Nunca más despertó, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos. Ahora entramos al sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso periférico, hemos dicho, son dos tipos de sistema nervioso periférico. El sistema nervioso somático, el somático, y el sistema nervioso, el que sigue, el autónomo vegetativo, ¿no? Son dos tipos de sistema nervioso. Empezamos entonces con el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático tiene dos tipos de nervios, los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales son aquellos chicos que parten, ¿no? Fundamentalmente del tronco encefálico y conectan con los músculos de la cara, ¿no? O sea, tú puedes mover los labios, la nariz, la mejilla, las puedes mover por los nervios craneales, gesticular por los nervios craneales. Entonces, acá tú tienes los diversos nombres de los nervios craneales. No es necesario que se lo aprendan, porque en psicología no les van a preguntar esto, ¿no? Simplemente es una referencia nada más, ¿ya? Es una referencia. Luego seguimos en el sistema nervioso somático, los nervios espinales. Los nervios espinales es un conjunto son 32, me parece, 32 nervios espinales que conectan desde la médula hasta los músculos de las extremidades, ¿no? Músculos de las extremidades. Miren, chicos, acá tenemos la médula. Esta es la médula. ¿Ves? La médula. Y la médula está zonificada.
zonificada. Y a lo largo de toda la médula están los nervios. Hay nervios en la región, por ejemplo, final, se llama la región sacra, ¿no? La región sacra. Luego tenemos la región lumbar, esta parte de acá, la región lumbar. Luego la región dorsal. Y finalmente, lo que está más cerca del cerebro, la región cervical, ¿no? Lo que está, los nervios. Por ejemplo, si se produjera una lesión, dependiendo en qué zona se ha lesionado la médula, la persona puede quedar cuadraplégica, parapléjica, tetrapléjica. Tú sabes que la médula es del grosor de un lápiz, así, grosor de un dedo, y es bien delicada. Por eso que cuando existen esos accidentes automovilísticos, que son golpes secos, ese tipo de efecto que tiene esos accidentes es que pueden seccionar, cortar a la médula. La cortan a la médula. Si el corte de la médula ha sido en la sección sacra, acá, miren en la parte de abajo, ¿no? La persona pierde la sensibilidad y la movilidad de las extremidades inferiores, ¿no? Ya no siente ni camina, ¿no? Porque acá ha sido la lesión. Si la lesión ha sido en la región cervical de arriba, uy, 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 ahí sí es más delicado. La persona queda tetrapléjica, cuadrapléjica, pierde sensibilidad en brazos y piernas, ¿no? Por eso se recomienda que cuando haya accidentes automovilísticos y la persona esté ahí echada, ¿no? Inconsciente, no se recomienda que cualquier persona lo mueva, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la médula, al ser de este grosor, con ese accidente, se ha podido cortar, seccionar, pero queda un hilito todavía que une el cerebro con la médula, queda un hilito. De repente se ha cortado unas 2/3 partes, ¿no? O la mitad, pero queda un hilito. Y si tú por desesperación lo mueves inadecuadamente, ¿qué haces? Terminas por cortar lo poco que quedaba. Por eso, no sé si ustedes han visto, cuando hay personas tiradas, que no se mueva. ¿Y qué hace muy bien Iván Raimundo? En camillas, todo movilizarlo de manera horizontal, como dice Raimundo, ¿no? Como dice Raimundo, todo moverlo de manera horizontal. Pero antes de moverlo de manera horizontal, ¿qué hacen? ¿Qué han visto que hacen? ¿Qué hacen los bomberos? ¿Qué hace el bombero inmediatamente? Ya dice, hacen presión, dice Julián, ¿no? Ustedes han visto inmediatamente un enfermero, un bombero, ya respiración, ¿no? Claro. Pero yo me refiero para movilizarlo, para empezar a movilizar. Ya sabes que está vivo, ya sabes que está vivo, ¿no? Que respira, que tiene los signos vitales, pero está inconsciente, pues, está inconsciente, ¿no? Ujú. Ahí está Alondra, muy, muy aguda Alondra. Le ponen el collarín. Eso es lo que hacen, pues. Le ponen un collarín acá. ¿Para qué? Para proteger la médula, la región cervical. Para proteger la región cervical, ¿no? Porque si eso se llega a cortar por movilizarlo, por mover, terminas malogrando a ese paciente, ¿no? Entonces, claro que cuando una persona se golpea el cerebro, es bien importante saber la gravedad de ese golpe. Tú me dirás, profesor, ¿y cómo yo sé la gravedad de un traumatismo encefalocraniano? ¿Cómo sé esa gravedad? Fácil, ¿no? Ahí los médicos saben qué cosa, miran la pupila de los ojos. Si mantienen la coordinación, esas pupilas se mueven de manera coordinada, no hay mucho problema. Pero si mantienen una descoordinación, una pupila se va por allá, la otra pupila se va por allá, descoordinación, no, acá hay problema. Ese es un signo, ¿no? Otro signo que es grave, tú le notas, ¿no es cierto?, los párpados
Notas los párpados. Si esos párpados están negros, mala señal. Mala señal. O sea, si tiene como los ojos de mapache, así ojos de mapache negros, se ha fracturado el cráneo. Ya, es fractura de cráneo eso ya, ¿no? Ya los médicos saben, ¿no? Más o menos, ¿no? Luego también, por ejemplo, si ha recuperado la conciencia, se despertó después de 5 minutos, ¿no? Y vomita, mala señal. Hay que llevarlo al hospital, porque ahí lo tienen que observar. Puede haber compromiso cerebral, ha vomitado, ¿no? O se ha despertado, pero tú le preguntas, ¿dónde estás? ¿Qué día es hoy? Está desorientado. O sea, está con los ojos abiertos, pero no está lúcido, pues. Está con los ojos abiertos, pero no está lúcido, ¿no? Entonces es mala señal, hay que llevarlo al hospital, ¿no? Hay que llevarlo al hospital, ¿no? Entonces, siempre esas son señales importantes para ver la gravedad de un traumatismo, ¿no? Ahora viene el sistema nervioso autónomo, que es parte del sistema nervioso periférico. Acuérdense, el sistema nervioso periférico, el sistema somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Miren, chicos, este sistema es otro cerebro, pero está dentro de nuestros órganos, conecta con todos nuestros órganos, con el riñón, el pulmón, el estómago, con todo. Pero es otro cerebrito, ¿no? Cuando nosotros nos emocionamos, por ejemplo, alegría, tristeza, se compromete todo el sistema nervioso autónomo, se compromete inmediatamente. Dice que el sistema nervioso autónomo trabaja ante situaciones que están en riesgo nuestra integridad física. No solamente nuestra integridad física, también nuestra autoestima. El profesor te dice en una clase presencial, sal al frente a resolverme este ejercicio de química y no has estudiado nada. Se activa el sistema nervioso autónomo inmediatamente, ¿no? Y el sistema nervioso, o estás pasando por una calle, ¿no? Y una calle que te han dicho que es peligrosa, ¿no? Y estás pasando por ahí, se activa el sistema nervioso autónomo inmediatamente, te ponen alerta, ¿no? O sea, el sistema nervioso autónomo te prepara para situaciones de emergencia, para afrontar un ataque o una huida, ¿no? Y cuando tienes una situación de estrés, inmediatamente se activa el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, una rama parasimpática y una rama simpática, ¿no? La rama simpática, básicamente, ¿sabes qué cosa hace la rama simpática? Estimula la actividad de los órganos. Por ejemplo, con la pupila, ¿qué hace la pupila? La dilata. ¿Y para qué la dilata? Para que veas más peligro. Para que veas más peligro. Como te digo, estás pasando por una calle que te han dicho que es peligrosa. Son las 6, 7 de la noche. Tu pupila se dilata, quiere ver sombras, personas ahí en los pórticos, ¿no? Tu corazón se acelera, comienza a bombear más sangre, ¿no? Comienza a bombear más sangre. Eso es lo que hace la rama simpática, ¿no? La temperatura de tu cuerpo se baja inmediatamente, ¿no? Pero cosa increíble, miren chicos, dice que el sistema nervioso autónomo, dentro de él hay otra rama, la rama entérica. Y la rama entérica conecta con solamente los órganos del sistema digestivo, esófago, estómago, intestinos, el colon, ¿no? Que es la rama entérica, que es parte del sistema nervioso autónomo. En la rama entérica, la rama simpática parasimpática tiene efectos opuestos, ¿no? O sea, en la rama entérica, el parasimpático, en vez de estimular, relaja. Solamente en la rama entérica, ¿no? Sistema digestivo, ¿ya? Para que se pueda entender mejor esta figura, ¿ya? Y la rama parasimpática, que esta simpática estimula, la rama parasimpática relaja, inhibe. Es que nosotros no podemos estar permanentemente en una actividad frenética de nuestros órganos, si no nos da estrés. Yo no puedo estar con mi corazón que me palpita y que me da arritmia, taquicardia cada rato, ¿no? Entonces, para eso existe la rama parasimpática, para relajar, para tranquilizar, ¿no?
para tranquilizar. Están así, estas dos ramas. Por eso siempre miren, chicos, en un acto tan simple como es la respiración, ¿no? Ahí intervienen las dos ramas. Por eso que cuando hay personas que son personas muy ansiosas, bien ansiosas, nerviosas, miedosas, ¿no? Lo primero que les enseñan es la respiración. La respiración es clave para manejar los miedos, ¿no? Porque, ¿qué haces tú cuando tienes miedo y se activan demasiado tus órganos? Te asustas más, te asustas más. O sea, te vuelve, por ejemplo, sientes que te falta el aire, que te vas a ahogar, ¿no? Tu corazón te palpita a 1000 por hora, ¿no? Tus manos te sudan, te desesperas más, ¿no? Entonces, empezar primero a manejar, ¿no? Empezar a manejar, ¿qué? La rama parasimpática. ¿Con qué? Con la respiración, ¿no? Yo te pregunto, la respiración tiene estos 3 momentos. De inspiración, tomar el aire, retener un ratito y botar el aire. Yo te pregunto, ¿cuándo te relajas más? Si quieres, pruébalo ahí en tu casa. Prueba. ¿Cuándo te relajas más? ¿Cuando tomas el aire? ¿Cuando inspiras el aire? ¿O cuando exhalas el aire? ¿Cuándo te relajas más? A ver, ¿ya contestaron? Muy bien, Isabel. ¿Cuando exhalas? Alison, Paola, efectivamente, cuando exhalas te relajas más. Por eso aquellos que enseñan meditación, enseñan relajación, lo primero que enseñan es a respirar y le dicen a las personas, tómate 2 tiempos para inhalar y tómate 4 tiempos para exhalar. Y cuando estés exhalando, siente tu cuerpo. No estés pensando en otra cosa, sino conéctate con tu cuerpo. ¿Cómo sientes tus músculos de tus brazos, tu músculo de tu pierna, tu pecho? ¿Cómo lo sientes cuando estás exhalando? Conéctate con tu cuerpo. No lo abandones. Conéctate con... Y siente la diferencia cuando estás tenso y cuando estás relajado. Cuando tú comienzas a notar la diferencia cuando estás tenso y estás relajado y te das cuenta que tú lo puedes provocar, empiezas tú a practicar ya la relajación. Y cuando tienes ya práctica, haces 3 ejercicios diarios durante 15 días, cuando estés tenso, tú mismo te puedes relajar. Ya no necesitas tomarte ninguna pastilla, no necesitas tomarte ningún calmante. Tú mismo te provocas la relajación. ¿Por qué? Porque estás estimulando la rama parasimpática. La estás estimulando la rama parasimpática. ¿Ya? A ver cómo estamos. Siempre es bueno recibir retroalimentación. Ah, ya. Dice Lisbeth, profesor, ¿qué tipo de paraplegias son las más importantes, no? Claro, la más importante es la que se conoce la cuadraplégica o tetraplégica, ¿no? Que cuando ya uno pierde sensibilidad en brazos y piernas, ¿no? Entonces, esa es una de las más importantes. Y la otra, parapléjica, es cuando uno pierde la sensibilidad solamente en los, en los brazos, ¿no? ¿No? Ahora la ciencia también está avanzando, están pretendiendo implantar chips, ¿no? Para que recuperen la movilidad de esos brazos con anillos, ¿no? Para que puedan mover los brazos, ¿no? Bien. Ahora tenemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el sistema nervioso central, una de sus estructuras es el sistema límbico? El sistema límbico es otro cerebro, es el cerebro de los mamíferos. Es decir, el perro, la rata, el gato tienen sistema límbico, igual que nosotros, ¿no? El cerebro de los mamíferos. Y el sistema límbico nos permite a nosotros hacer ¿qué? Emocionarnos, sentir alegría, tristeza, miedo, ¿no? Nos permite a nosotros recordar, memoria, también el sistema límbico. Nos permite a nosotros aprender, ¿no? Entonces,
Por eso se le llama el cerebro de los mamíferos, lo compartimos con ellos. Y en el sistema límbico, como ustedes pueden ver, es un conjunto de estructuras que bordea toda la cara interna del cerebro, esta parte de acá, ¿no? Todas estas estructuras, el sistema límbico. Ahí vamos a ver primero las más importantes, ¿no? Las más importantes. La primera de ellas, la amígdala, ¿no? La amígdala. Esta no, ¿ah? Sino dentro del cerebro. Es como una especie de una almendra, así, igualito como una almendra, ¿no? La amígdala cerebral. ¿De qué se encarga? Se encarga de las experiencias emocionales. ¿Yo por qué siento alegría, tristeza, miedo? Porque tengo amígdala. Porque tengo amígdala, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo antipatía por una persona y la vuelvo a ver, mi amígdala trabaja, ya sale la antipatía ahí, ¿no? Inmediatamente aparece la antipatía. Es la memoria emocional, ¿no? Es la memoria emocional. La amígdala es de la experiencia emocional. Siento alegría, tristeza, miedo, cólera por la amígdala. Acá también tenemos el hipocampo, ¿no? El hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria, pero tiene que ver con la memoria episódica, ¿no? Es decir, el hipocampo me da información contextual de los hechos. Por ejemplo, cuando yo di el abrazo por Navidad a la primera persona, ¿en dónde lo di? ¿En mi sala, en mi comedor, en mi cocina? El hipocampo te da esa información contextual, esos recuerdos, ¿dónde fue ese abrazo? ¿Dónde fue ese abrazo? Cuando tú te caíste en tu colegio, ¿dónde fue? Subiendo las escaleras al segundo piso, al tercer piso, en el primer escalón, tercer escalón. Esa información te la da el hipocampo, ¿no? Información contextual de hechos episódicos, ¿no? Eso es lo que hace el hipocampo. El hipotálamo es el encargado de la homeostasis, el equilibrio fisiológico. Tiene que ver con la motivación y las necesidades básicas. Es decir, por ejemplo, miren chicos, cuando ya son 8 horas y no he probado alimentos, mi hipotálamo detecta ya esa deficiencia de líquido, por ejemplo, y hace que se resequen los labios. Se resequen los labios. ¿Para qué? Para que se dé la homeostasis. Para que se dé la homeostasis. Si hace mucha calor, demasiada calor, 40 grados, mi cuerpo comienza a transpirar. Comienza a transpirar. ¿Pero para qué transpira en mi cuerpo? Para que se refrigere. Homeostasis. Homeostasis. Eso hace el hipotálamo. Son las 12 de la noche, ¿no? Y mi hipotálamo ya detectó déficit de melatonina, la hormona del sueño. ¿Y qué hace el hipotálamo? Manda órdenes. ¿Para qué? Para que comience a bostezar. O que mis párpados se comiencen a cerrar. ¿Qué cosa es eso? Homeostasis, guardar el equilibrio. De eso está preocupado el hipotálamo, ¿no? El tálamo es una estructura de relevo sensorial. Toda la información sensorial, menos el olfato no, ¿no? Vista, oídos, llega al tálamo. Y el tálamo, ¿qué es lo que hace? De esa información a primera mano que le llega al tálamo. Antes que a cualquier otra estructura, primero le llega al tálamo. El tálamo ve si esa información requiere una respuesta urgente o no tan urgente. Si es un perro bravo que me está atacando, una respuesta urgente. A correr, se ha dicho, o a agarrar un palo. Entonces el tálamo manda la información a todo el sistema límbico para que reacciones emocionalmente, inmediatamente, urgentemente. Pero si es un perro chihuahua, sus pequeñitos, todos cariñositos, ¿no? Esa información el tálamo lo manda a la corteza cerebral. A ver su pelaje de este perrito, ¿no? ¿Por qué tan chiquito se da? Comienzas a analizar la situación. ¿Por qué no requiere respuesta urgente? ¿Quién hizo esa labor? El tálamo. El tálamo. El área septal, ¿sabe de qué se encarga el área septal? Se encarga de procesar todo lo que es el placer, ¿no? El placer se procesa acá en el área septal. El orgasmo, ¿dónde se procesa? En el área septal. Y cosa increíble, miren chicos, ¿ah? Dice que el hombre tiene dos estructuras de área septal. Dos estructuras. ¿Y la mujer cuántas creen que tiene? De área septal, ¿cuántas estructuras? A ver.
La mujer, ¿cuántas estructuras de área septal tiene? Bueno, no conocen, entonces les digo, cuatro, cuatro, ¿no? Por eso que las mujeres están diseñadas biológicamente para ser multiorgásmicas. El hombre no. El hombre después de un orgasmo necesita un descanso, por lo menos de 20 minutos, ¿no? Y eso es por su diseño, ¿no? Bien, ya hemos dicho ya, entonces, amígdala, hipocampo, hipotálamo y tálamo y área septal, ¿no? El cuerpo calloso ya sabemos que es el que une la información, ¿no? A ver, seguimos porque ya nos gana el tiempo, antes que me gane el tiempo. Este concepto de plasticidad cerebral, ¿no? Eh, Chicos, antiguamente, como les decía, se creía que con esas mismas neuronas que nacíamos, con esas nos moríamos. Ahora se ha descubierto que no, ¿no? Que hay un proceso de neurogénesis, producción de nuevas neuronas, ¿no? Pero eso tiene que ver básicamente, no solamente nuevas neuronas, sino también nuevas conexiones sinápticas, nuevas conexiones sinápticas. O sea, el cerebro no es rígido, el cerebro es como una plastilina, le vas dando forma según las experiencias que tú vayas haciendo, ¿no? Este, por ejemplo, se ha encontrado que eh, se hizo una investigación, los taxistas de Londres, tenían el hipocampo, que tiene que ver con la memoria de calles, direcciones, está más desarrollado en ellos que el promedio de sus coterráneos allá londinenses, ¿no? Han encontrado que su hipocampo está más desarrollado, ¿no? ¿Por qué? Acuérdate, no acuérdate, sino yo te digo, mira, para ser taxistas en Londres no es igual acá en el Perú, ¿no? Para ser taxistas en Londres tienes que estudiar 3 años. 3 años tienes que estudiar. Y ahí te toman una prueba rigurosa. Tienes que tener todas las calles acá en tu mente. Todas, ¿no? Acá en el Perú, en una semana te están entregando tu licencia de conducir, ¿no? Estás listo para matar ya, ¿no? Entonces, eh, la plasticidad cerebral significa, en la medida que tú realices determinadas actividades, vas a mejorar tu cerebro, vas a mejorar tu cerebro. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que son invidentes, ¿no? Ya las células del lóbulo occipital ya están atrofiadas, ¿no es cierto? Están atrofiadas por falta de uso. Pero eso implica que las células del lóbulo temporal que tienen que ver con la percepción auditiva se han especializado, se han desarrollado. Esas personas son más agudas para detectar, por ejemplo, si te están engañando por el timbre de voz, tono de voz. Notan esas diferencias que nosotros, los que vemos, los que observamos, ni siquiera las notamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han aprendido por déficit de un analizador sensorial a desarrollar otros y hacer nuevas conexiones. Hacer nuevas conexiones. Por eso no le dicen a los viejitos, ya tú tienes 55 años, 60 años. Hoy estoy preocupado, me puede dar Alzheimer. ¿Qué hago? Haz cosas nuevas, haz cosas nuevas. Hazlo trabajar a tu cerebro. Establece nuevas conexiones sinápticas. El cerebro es como una plastilina, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aprende a tocar un instrumento. Nunca has tocado en tu vida. Aprende a tocar una guitarra, una zampoña. Estás haciendo cosas nuevas, ¿no? Estás generando plasticidad cerebral, ¿no? Utiliza tu mano no dominante, utiliza tu mano no dominante, ¿no? Eres diestro, utiliza la izquierda, báñate con la izquierda, coge objetos con la izquierda, reta tu cerebro, ¿no? Reta tu cerebro. Eso es plasticidad cerebral, eso es plasticidad cerebral, ¿no? Hacer cosas nuevas, diferentes. Por ejemplo, cuando este, tú vas de tu casa a tu colegio o a la universidad, ¿no? Por la misma ruta, allí dice que controla esa actividad el hemisferio izquierdo.
El hemisferio izquierdo lo controla esa ruta. Ya tú te vas por una ruta conocida. Sin embargo, tú un día decides ir por una ruta diferente, nunca antes la has utilizado, ¿no? Te enfrentas a la novedad, ¿no? Entonces ahí sabes quién toma el control, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho. Estás haciendo nuevas conexiones. Haz cosas diferentes. Haz cosas diferentes, ¿no? Y entonces vas a potenciar tu cerebro. Vas a potenciar tu cerebro. Claro, aparte de la alimentación, ¿no? La alimentación es clave, ¿no? Para potenciar el cerebro, especialmente para los viejitos, ya, nosotros los viejitos, ¿no? Hay que alimentarnos sanamente. Nueces, buena para la memoria. Arándanos, tienen buen omega. Pescado, los pescados azules, buen omega, ¿no? Para los viejitos que ya nos comienza a fallar como un proceso de envejecimiento natural, eh, la memoria, ¿no? Entonces, chicos, ya entendieron el concepto de plasticidad cerebral, ¿no es cierto? A ver, si no hay alguna pregunta para empezar a los ejercicios, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Ya dice Gabriela Soto, profesor, ¿las bebidas alcohólicas disminuyen las neuronas? Claro, o sea, cuando es un consumo habitual, ¿no? Efectivamente, ¿no? Comienzan, el alcohol daña las neuronas, ¿no? O sea, no, ¿tú conoces, Gabriela, la psicosis alcohólica? Eso que son borrachitos, ya son alcohólicos, están en la calle, tirados en la calle, ¿no? Esos sufren psicosis alcohólicas, muchos de ellos sufren de psicosis alcohólicas, ¿no? O sea, tienen alucinaciones, por ejemplo, ¿no? Paola, se dice que el aceite de coco regenera las neuronas. Sí, sí he escuchado, Paola, yo del aceite de coco, sí, sí he escuchado. Sí, aceite de coco, ¿no? Este, muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Pero sobre todo yo les recomiendo hagan cosas diferentes, ¿no? Claro, usted es tan joven, su cerebro está joven, pero especialmente para las personas ya que tenemos 50, 55 años, ¿no? Ahí hay que practicar la plasticidad cerebral, ¿no? Retar siempre retar a nuestro cerebro. No ponernos esa idea que siempre nos decimos los viejitos, no, ya estoy viejo para eso, ¿no? Eso es lo peor que puede hacer una persona, ¿no? Conocer personas diferentes, no moverme con el mismo círculo de vecinos, de amigos, sino conocer otra persona con otro temperamento, otro carácter, retar a mi cerebro y vas a ver que ese cerebro va a estar activo. Porque si siempre yo me someto al hábito, me someto a la costumbre, me someto al aislamiento, ten la seguridad que a mí me va a llegar rápido el Alzheimer. Rápido me va a llegar el Alzheimer, ¿no? Dice Andrea, profesor, ¿cuáles son los sectores del hombre? Dice, ¿cuál dice, profesor, cuáles son los dos sectores del hombre y los cuatro sectores de la mujer en el área septal que había mencionado? Ya. Lo encontramos en el sistema límbico, Andrea Violeta, ¿no? Es una estructura de las dos estructuras que tiene el sistema límbico, ¿no? Ese se le llama el área septal, ¿ya? Nikita, profesor, ¿alguno de los lóbulos tiene que ver con los reflejos? No, Nikita, ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque, mira, este, acá está, mira. Acá es la médula, esta es la médula, ¿no? Y la médula tiene las vías, dos tipos de neuronas o vías, las aferentes y las eferentes, ¿no? Incluso cuando yo me quemo, inmediatamente esa información pasa por los nervios aferentes y en la médula inmediatamente se conecta
con los nervios eferentes, motores, y rápido quito mi brazo, rapidito. Esa información no llegó al cerebro, se quedó en la médula. A eso se le llama arco reflejo. Ese es el arco reflejo. ¿Ya? Muy buena pregunta, Nikita. Gabriela Soto, el tronco encefálico, ¿qué tiene que ver el tronco encefálico, Gabriela? A ver. Creo que mejor vamos avanzando con la pregunta porque si no me va a ganar el tiempo y ya, si alcanza el tiempo, vamos viendo las preguntas. Ejercicio número 1, ¿no? Dice así, Luis sorprende con su capacidad para ironizar lo que dicen sus amigos cuando conversan, desatando en ellos la hilaridad. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. La habilidad de Luis se relaciona con el hemisferio derecho. ¿Verdadero o falso? A ver, chicos. Ironizar. Verdadero. Muy bien, chicos. ¿Entendieron? ¿Verdad? Claro. Hemisferio derecho. Lenguaje prosódico. Verdadero. 2. En la capacidad descrita predomina el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Ese es falso, ¿no es cierto? Falso. Falso, ¿no? Entonces, 3. De lo descrito se puede afirmar que Luis es probablemente ambidestro. Ambidestro es cuando puede utilizar ambas extremidades, ¿no? Entonces, esto también es falso. Entonces, la respuesta correcta ahí es la C, solo la 1, ¿verdad? Solo la 1. Ya, entonces estamos conformes con esto, ¿no es cierto? La segunda. Dice, Ariana es ciega de nacimiento y le encanta la literatura. Gracias al sistema Braille, que utiliza puntos en relieve para poder realizar una lectura táctil, ella leyó Los Heraldos Negros y pudo declamarlo en la clausura escolar. Ahí ya tenemos dos actividades, ¿no? Dos actividades. Lectura, hizo lectura y después pudo declamarlo. Dos actividades. Lo realizado por Ariana evidenciaría principalmente la función del puntos suspensivos, ¿no? Del y puntos suspensivos respectivamente, ¿no? Entonces, muy bien, ya ustedes lo encontraron, chicos, ¿ven? El lóbulo parietal que tiene que ver con las sensaciones, ¿no? El lóbulo parietal, muy bien, que tiene, y el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje articulado, el lenguaje expresivo, ¿no? Entonces, acá tenemos la B. La B. 3 dice, Guido toma decisiones basándose en datos numéricos, por lo que siempre carga un lápiz y papel para registrar sus gastos, mientras que Raúl suele reconocer fácilmente lo contradictorio del lenguaje no verbal, con los argumentos que esgrimen en la comisaría sus detenidos. Dice en que esgrimen en la comisaría sus detenidos. Señale los valores de verdad o falsedad en las proposiciones siguientes, ¿no? Ambos evidencian funciones propias del hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Entonces, esto es falso, pues, ¿no es cierto? Porque uno tiene que ver con el lenguaje verbal, lingüístico, y el otro con el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces no podrían ser iguales. Entonces, acá tenemos ya que es falso. Esto es falso, ¿no? 2. Raúl muestra con claridad la función del hemisferio cerebral derecho, ¿no? En este caso, estamos viendo que esto es verdadero, ¿no? Lo contradictorio del lenguaje no verbal, ¿no? Esto es verdadero, correcto, verdadero. La tercera, Guido relieva en su conducta, o sea, destaca en su conducta la función predominante del lóbulo frontal, ¿no? Evidente, verdadero, como dice Alison, Nikita, ¿no? Verdadero, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la
D, estimados alumnos, ¿no? Como yo les había dicho, en notas compartidas estoy colocando las claves de la práctica del día de hoy, ¿no? Ahora, si a ustedes les interesa lo del cerebro, ¿no? Hay videos muy bonitos, ¿no? A mí, por ejemplo, el video que más me ha impactado, y les recomiendo a ustedes si les interesa el funcionamiento del cerebro, especialmente de los hemisferios cerebrales, ¿no? A ver, les voy a poner en notas compartidas un link, ¿no? De este video que a mí me impactó bastante. El título del video es El derrame de la iluminación, así se llama, ¿no? Relata la experiencia de una neuróloga, la doctora Jill Bolt, es la experiencia, ella sufrió de un aneurisma y le dio derrame, ¿no? Y ella comenta allí, por ejemplo, esos momentos, ¿no? Ahí en notas compartidas le estoy poniendo ya el link, esos momentos que creía que ya se iba a morir, ¿no? Que ya se iba a morir, ¿no? Y relata cómo fue esas experiencias, ¿no? Yo con ese video, chicos, entendí cómo funciona el hemisferio izquierdo y cómo funciona el hemisferio derecho. Y entendí también un misterio de la vida. ¿Cuál es ese misterio? La muerte. La muerte. Entendí recién la muerte. O sea, muchas personas, no sé si ustedes han escuchado, muchas personas hacen comentarios y relatos que dicen que han regresado de la muerte. Ellos dicen que han regresado de la muerte y hacen ciertos relatos, ¿no? Algunos, ¿qué cosa dicen? Yo ya me estaba muriendo y yo caminaba con mi cuerpo por una alameda, unos árboles, y al fondo una luz blanca que me esperaba. Ya me estaba muriendo, ¿no? Y hacen ese tipo de comentarios. Otros, ¿qué cosa dicen? Otros dicen, no, a mi mente se vino cantidad de imágenes cuando era niño. Los sitios que había visitado, me estaba despidiendo. Cantidad de imágenes se me venía en mi mente, ¿no? Ya me estaba yendo, ¿no? O sea, todos esos relatos tienen un común denominador. Y yo te pregunto, ya con esta información que yo te he dado, ¿no? Sobre los hemisferios, para que interpretes estos hechos. Cuando una persona se está muriendo, ¿cuál es la parte del cerebro, cuál es el hemisferio que se muere primero, que se desactiva primero? A ver. Muy bien, Rodrigo. Excelente, Rodrigo. El izquierdo, Maciel, izquierdo, Carla, el izquierdo, Valentina, el izquierdo. Excelente, chicos. Ustedes ya lo han entendido ya. Hemisferio izquierdo. Sí, esa es la parte del cerebro que se muere primero. Esa es la parte que se desactiva, ¿no? Y esta doctora te explica muy bonito eso, lo que le ocurrió a ella, eso, ¿no? O sea, ella dice, ya se estaba yendo, ya se estaba yendo, o sea, había perdido la conciencia y dice que su cuerpo se unía con las paredes y sentía un gran amor, o sea, sentía un gran amor con todo lo que estaba, se fundía con sus alas, se fundía con no sé qué, pero en eso que ya se estaba yendo, dice que escuchó una vocecita que le decía, despierta, reacciona, te estás muriendo, reacciona, ¿no? Y dice que eso la sacudió un poco, ¿ves? Porque cuando está uno con el hemisferio derecho entra en una situación de éxtasis, entra en éxtasis con el hemisferio derecho, entras en éxtasis, te fundes con todo, ¿no? Entonces, y pudo reaccionar a tiempo, ¿no? Y pedir auxilio, a llamar para que la lleven en una ambulancia al hospital, ¿no? Como les digo, estimados alumnos, yo les recomiendo ese video, 20 minutos, muy bonito, incluso ahí te enseñan un cerebro en vivo también, ¿no? Cerebro en vivo. Maciel, muy bien, muere el razonamiento, efectivamente, Maciel, ¿no? Jocelyn, profesor, ¿podría explicar la clase de el sistema nervioso autónomo? Se me fue el internet, por favor. Pero esto va a quedar grabado, no te preocupes, Jocelyn, ¿no?
esto va a quedar, tú vas a volver a entrar nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos ya mucho tiempo, ¿no? Y lamentablemente se le fue el internet a Jocelyn, dice, ¿no? Dice Yolitza Ñaupari, ¿por qué muere primero el hemisferio izquierdo? ¿Por qué muere primero el hemisferio izquierdo? Porque es la parte más evolucionada, Jocelyn, la parte más evolucionada que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces quedan zonas primitivas. Son las últimas en morir, las zonas primitivas, ¿no? Andrea Violeta Vilches, profesor, ¿cómo se ven las clases grabadas? ¿No? Allí al auxiliar a tu tutora, perdón, a la señorita Sofía, le vas a pedir, no sé, creo que les dan a ustedes una contraseña para que puedan ver las clases, ¿no? Les van a dar una contraseña para que puedan ver esas clases, ¿no? Como dice Maciel en Colaborete, ¿no? Colaborete. En vez de entrar a la sala, te aparece un listado de las clases. Ahí está, Maciel está explicando. Eh, Alondra, la contraseña está en la ficha de matrícula, dice Alondra. Muy bien. Bien, a ver, eso, profesor, buenos días. 5 minutos para el receso. Sí, sí, Sofía, sí lo tengo presente. Muchas gracias por. A ver, a ver, una pequeña encuesta para ver cómo he llegado a ustedes. Vamos a hacer una encuesta. Iniciar encuesta. Alumnos, ¿qué te pareció la explicación de la clase del día de hoy? Tienes 5 alternativas, ¿no? A, excelente; B, bueno; C, regular; D, malo; y E, deficiente, ¿no? Entonces, para poder tener una apreciación de la clase y poder hacer correcciones, rectificaciones, ¿no? Bien. A ver, a ver, a ver. Bueno. Bien, como tenemos todavía 2 minutos, ¿alguna otra inquietud que ustedes tuvieran? ¿No? Con gusto ocupamos esos 2 minutos que nos está faltando, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, ¿no? La próxima clase vamos a tratar sobre bases sociales del comportamiento, ¿no? Esa es nuestra próxima clase. Eh, Me dicen que tengo que ponerla en notas compartidas para que los alumnos sepan ya cuál es la próxima clase. Vamos, notas compartidas. Vamos a poner ahí, entonces, bases sociales del comportamiento, nuestra próxima clase. Bien, a ver, vamos a ver si hay alguna. Ya, más bien gracias a ustedes, Rus, Nikita, Maciel, ¿no? Lo importante es que se entiendan, ¿no? Entiendan y dominen estos conceptos, ¿no? Estos temas, ¿no? Es lo más importante. Tienen que estar preparados para el examen. Igualmente, entonces, bueno, un feliz año, pues, estimados alumnos, ¿no? Este 2020 no nos ha tratado muy bien, ¿no? Lo vamos a quemar, ¿no? Simbólicamente a este año 2020 y nos vamos a preparar y mentalizar para que este 2022 sea un mejor año, ¿no? Y nos vamos a mentalizar también en nuestra meta, ¿no? De prepararnos bien para poder alcanzar una vacante en la universidad, ¿no? Que tengan un feliz año, ¿no? Y lo pasen sobre todo en bienestar y salud con su familia, que la salud es lo más importante que uno puede aspirar, ¿ya? Entonces, pues chicos, muchísimas gracias por su atención y nos veríamos la próxima semana, ¿ya? Dejo de grabar. Un abrazo, nos vemos.